Hola, bienvenido al planeta Bernard. Hola, buen día. Hoy hacemos una crema que se enmarca en el conjunto de recetas dietéticas bajas en calorías y es una crema de calabaza. La calabaza es conveniente que sea la butternut, es su nombre botánico, el nombre del supermercado, digamos, es calabaza violín o calabaza cacahuete. De la cebolla y del ajo hemos sacado el germen del ajo y la parte de la cebolla que recoge o que mantiene juntas todas las capas de la cebolla. Estas partes, tanto del ajo como de la cebolla, son muy cargadas de azufre. El azufre va muy bien para el sistema respiratorio, pero muy mal para el sistema digestivo. Por tanto, para evitar que repita la cebolla o el ajo, es conveniente sacar esta parte de la cebolla y el germen del ajo. No solo evitará que repitan estos dos vegetales, sino que la digestión se hará mucho mejor que si dejásemos estas partes por el problema del azufre. Entonces, tenemos aquí todos los ingredientes que van a entrar en la receta, es decir, la calabaza troceada, la zanahoria también, la cebolla, el ajo, al cual hemos quitado el germen, tomillo, laurel, comino y agua de vichy. El primer paso es de poner en una olla a presión precalentada el conjunto de verduras. Este conjunto, si se hiciera no a modo dietético, se sofreiría, es decir, que primero entraría algo de aceite, sea de girasol, sea de oliva, y se sofreiría el conjunto de las verduras hasta que huela bien. Y ahí se seguiría como vamos a seguir ahora. Lo que pasa es que en este marco de recetas dietéticas bajas en calorías no vamos a usar materia grasa porque ya sabemos por vídeos anteriores que el aceite es hipercalórico. Una cucharada sopera de aceite, no lo olvidemos, tiene 150 calorías. Por tanto, no vamos a sofreír, sino que vamos a yanguisar. La palabra yanguisar proviene del lenguaje macrobiótico y consiste simplemente en sofreír sin materia grasa hasta que huela bien, igual que si lo hiciésemos con materia grasa. O sea, sería la idea de añadirle fuego o calor-fuego a la verdura, pero sin la necesidad sin aceite, ¿no? Exactamente. O sea, sería esta idea de darle yang o darle calor, sería, ¿no? Darle fuego. Exactamente. Y luego otra cuestión, ¿tiene que ser agua de vichy o puede ser cualquier tipo de agua con burbujitas? Puede ser cualquier agua. Porque en algunas recetas sé que, por ejemplo, para los rebozados o tal, pues hay algunas veces que el tipo de agua es importante, ¿no? Entonces, la elección del agua de vichy tiene que ver con su contenido en bicarbonatos. Los bicarbonatos naturales contenidos en el agua de vichy, aparte de que facilitan la digestión, atacan la fibra de la verdura y hace que cuando se triture esta verdura, la textura será increíblemente agradable. No olvidar que al no poner sal, al no poner materia grasa, al no poner ingredientes que subirían el nivel calórico, hay que compensar con otro atractivo que en este caso es la textura, es decir, el sabor de la crema será básico porque estamos hablando de procesos muy sencillos y muy rudimentales, pero al menos cuando tengamos esta crema en la boca disfrutaremos de una textura increíblemente sedosa.
O sea que si no accedo a la marca comercial de Vichy, puede ser cualquier agua carbonatada. Sí. Bueno, carbonatada, pero no con gas carbónico, sino que contenga bicarbonatos. Vale. Es decir, que en el peor de los casos, o digamos en un caso paralelo sin tener que utilizar el agua de Vichy, pondríamos agua del grifo con un poquito de bicarbonato. Lo que pasa es que el bicarbonato comercial es sódico solamente, en cambio en el agua de Vichy tenemos un despliegue de bicarbonatos distintos que nos dan mucho mejor resultado a nivel digestivo y a nivel de textura de la crema una vez esté triturada. Vamos a poner el conjunto de verdura casi en su totalidad, porque el ajo no lo vamos a poner ahora. A guisar. Tenemos la olla a presión precalentada y estas verduras ahora se van a guisar, es decir, como si fuera sofreír, pero sin materia grasa. Y vemos que la verdura empieza a caramelizarse, es decir, que los glúcidos o los azúcares contenidos naturalmente en la verdura, sometidos al calor intenso de la olla a presión y sin ninguna materia grasa, se empiezan a caramelizar. Una vez tenemos la verdura ya guisada, le podemos añadir el resto de los ingredientes, es decir, el ajo, el tomillo y el laurel con sus propiedades digestivas y antibacterianas, tanto el laurel como el tomillo, sobre todo el tomillo. Un poco de comino o molido o en grano, no tiene mucha importancia, estamos hablando de pizcas. Y el mojamiento, es decir, la parte líquida de la crema, en este caso agua de Vichy o agua con algo de bicarbonato si no se dispone de Vichy. Tener en cuenta que la olla a presión, al estar cerrada casi herméticamente, preserva mucho el líquido de cocción, en este caso el Vichy. Es decir, que se pone bastante menos mojamiento o bastante menos líquido de cocción en una olla a presión que en una olla normal, porque la olla normal evapora mucho más. Primero, porque no es hermética, y segundo, porque el tiempo de cocción en olla normal es como mínimo 3 veces superior al de la olla a presión. Subo el fuego al máximo hasta que la presión llegue como tiene que llegar, es decir, al máximo. Vemos que esta olla a presión tiene 2 niveles de presión, un nivel para cosas delicadas, que sería el número 1, y otro para cosas menos delicadas, como es el caso de esta verdura, que se va a triturar, por tanto no hay que mantenerla entera, y ahí pongo la presión máxima, lo cual nos da la posibilidad de reducir el tiempo de cocción a 12 minutos, y una vez este tiempo de cocción haya transcurrido, será cuestión de dejar bajar naturalmente la presión de la olla y trasladar el conjunto de la crema en una trituradora para conseguir la textura adecuada. ¿Nos das alguna pista sobre la diferencia entre materiales delicados y materiales no tan delicados? Pistas, no listado, sí, pero una pista. Por ejemplo, si tuviese que cocinar coliflor, que es una cosa que se deshace con cierta facilidad,
utilizaría la presión más baja, es decir, en esta olla a presión el número 1. O unos guisantes quizá, ¿no? Guisantes, mejor evitar la olla a presión, a no ser que hablemos de las vainas. Las vainas sí que se podrían hacer en olla a presión, pero el guisante tiene tan poca necesidad de calor que la olla a presión es un poco... Y una sepia, por ejemplo, sería, sí, la sepia, sería 1, o sea, sería presión 1. Depende del tamaño de la sepia. Si es una sepia más o menos de medio kilo, utilizo el número 2. Ahora, si son sipietas pequeñas, ahí sí que el número 1 sería más. O sea que ahí va un poco en el criterio del cocinero. Sí, de resistencia del alimento al calor. Si el alimento tiene una cierta resistencia al calor, número 2. Si no, con el número 1 es suficiente. O también puede entrar otro factor, que es que no se deshaga. Por ejemplo, las patatas, sea cual sea la variedad de patata, se tiene que cocinar al número 1, porque al número 2, aunque el tiempo sea correcto, se va a abrir la patata. Ya tenemos la presión de cocción, bajo el fuego al mínimo y le pongo los 12 minutos necesarios para conseguir el mejor resultado posible. Acaban de pasar los 12 minutos de cocción a presión, apago el fuego, hago bajar la presión enfriando la tapa de la olla a presión. Retiro la hoja de laurel, que es conveniente no triturar, y paso el conjunto en una trituradora. Y pongo a triturar. Tenemos nuestra crema lista para servir, con una textura muy cremosa y llena de aire, porque este tipo de trituradora incorpora mucho aire a los preparados, y además disfrutaremos de un bol especialmente bonito y no sé, muy emocionante, que hace una amiga nuestra que se llama Carmen Balada, que es una ceramista extraordinaria de Barcelona. Y aquí tenemos nuestra crema dietética, muy baja en calorías y, a pesar de esto, agradable de tomar. Si no tenemos, Bernard, una herramienta como un triturador de este tipo y tenemos solo un mini primer o así, ¿podemos funcionar igual o hacer igual la crema? Sí, y más motivo nos da para utilizar vichy, porque, como se ha dicho antes, los bicarbonatos del vichy atacan más la fibra de la verdura y naturalmente da una textura más cremosa. O sea que un mini primer puede servir igualmente, o un bol americano o este tipo de trituradora.